43 días de este año 2023, ¿ya? Estamos en la séptima semana, en el día 12 del año 2023. Como el Señor nos está permitiendo vivir un año más con un propósito marcado para nuestras vidas. Recordemos un poquito lo que dijimos la semana pasada. Dijimos dos cosas principales acerca de la soberanía de Dios. Primero que nada, que el plan de Dios se lleva a cabo, se cumple a pesar de la oposición que pueda tener de sus enemigos y que tiene, se cumple. Y en segundo término, que los creyentes participamos en forma activa del cumplimiento de la voluntad de Dios. No solo somos meros espectadores, tenemos una labor que cumplir dentro del plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Así que eso era algo importante que nosotros no tenemos que olvidar. Por eso decíamos, contextualizamos, decimos entonces, ¿será que esa alegría que llegó, que tanto el eslogan, o los tiempos mejores que dijo otro presidente, o ese para vivir mejor, o todo va a estar bien, o la izquierda, el centro, la derecha cambiarán el decreto divino de lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Ah? Dios es soberano y no debemos olvidar que los enemigos de Dios y de su iglesia siempre están ideando estrategias para destruir el cristianismo y la ética bíblica. Siempre están ideando algo. Por eso, decíamos la semana pasada, vamos a ver cómo la maldad aparece en el libro de Esther. Espero que usted haya logrado el desafío de leer el libro de Esther durante la semana para conocer un poco más el trasfondo, y cuando escuche algún nombre no ande tan perdido. Pero vamos a ver cómo la maldad va avanzando y cómo Dios tiene control de todo, ¿ya? Entonces, a medida que avanzamos en el relato del libro de Esther, la presencia del mal se hace presente de una forma más patente, más real, ¿ya? Y eso es algo que no debemos olvidar, algo que no debemos pasar por alto. Si usted se ubica ahora en el libro de Esther y lo tiene abierto ahora que vamos a estar mirando, se da cuenta cómo el mal empieza a aumentar, ¿ya? Y es una cosa que nosotros no tenemos que olvidar. El mal aumenta, ¿ya? Contra el pueblo de Dios, pero Dios está en control. Y eso es algo que nosotros no tenemos que estar olvidando. ¿Por qué? Porque hay una realidad en el libro de Esther, ¿ya? El libro de Esther no avanzaba una época de prosperidad como el pueblo de Dios, sino que había gente que deseaba destruirlo, eliminarlo, hacerlo desaparecer, ¿ya? Entonces, no era algo que decía, qué bueno, somos pueblo judío y tenemos privilegios, tenemos una ley especial, tenemos derechos especiales por ser judíos. No, al revés. Venía un aumento del mal pero muy fuerte, ¿ya? Y esto ha sucedido en toda época, ¿ya? Contra el pueblo escogido de Dios, contra su iglesia, en toda época, ¿ya? Y en la actualidad no es diferente. Hermano, siempre ha habido una persecución contra el pueblo verdadero de Dios. ¿Por qué? Nunca, hermano, pero nunca, ¿ya? El mundo, el sistema contrario de Dios, querrá el avance, el crecimiento y el éxito de la iglesia cristiana. Nunca, no pensemos eso. A veces nosotros nos engañamos. ¡Ay, qué bueno que en Chile tenemos la nueva ley de culto que nos da derechos! Sí, quizás de un punto de vista civil hay cosas que bueno, una bendición, Dios la ha puesto ocupando, pero hermano, no estamos sentados gobernando con César. La iglesia es, o debería ser, el bastión que tiene Dios para avanzar su reino acá en la tierra.
Por eso nunca, hermano, el mundo va a hacer algo en favor de la iglesia. Ahora, usted dirá, ¿cómo que no, pastor? Si mire, pasó esto, pasó... Sí, calmado. Hay cosas que Dios permite, pero en el fondo lo que están persiguiendo es destruir el pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos estar nosotros atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las leyes que están saliendo, va a estar orando. ¿Cuál es mi deber? Que yo debo participar de esto, no debo participar, debo cumplir civilmente con un voto. Ahora yo sé que Dios ya tiene una respuesta, pero hay una responsabilidad mía que vemos que ante la soberanía de Dios yo soy responsable. Por lo tanto, cuando uno está mirando estas verdades tiene que estar atento. Incluso en algunos de los casos, los más grandes enemigos de la iglesia misma salen de la iglesia misma. ¿Ya? Si nosotros vamos al libro de Judas, el versículo 3, Judas nos está dando una orden que no debemos olvidar. Ya dice así: amado por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Ustedes tienen que estar en una lucha constante. El cristiano verdadero está en una lucha constante, porque dentro del mismo pueblo de Dios están surgiendo herejías, están surgiendo apostasía, como lo estamos viendo nosotros en los estudios del día miércoles. ¿Ya? ¿Sabe que los fundadores de las mayores sectas fueron en su tiempo cristianos? Cristianos, sí. Y en iglesia de sana doctrina. Entonces tenemos que estar cuidados. Inclusive Judas, versículo 4, nos dice así: les digo esto, o sea, que contiendan ardientemente por la fe, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado, porque hoy en día es lo que está pasando en muchas iglesias. Los enemigos del Señor y de su pueblo siempre han elaborado estrategias astutas para impedir el avance del Evangelio. Siempre, si nosotros lo vemos hasta a la historia, y hoy en día también. Hoy en día siempre hay estrategias. Atacar al pueblo de Dios, atacar la ética bíblica, atacar la palabra de Dios. Ya siempre hay. ¿Ya? Siempre hay. Ahora, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo es esa estrategia que está atacando? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Cómo los enemigos del Señor actúan? Bueno, primero que nada, ponen en duda la palabra de Dios y colocan en ridículo su enseñanza para destruir lo que es la ética bíblica. Me dijo, como Dios creó, no puede que ridículo que eso de que Dios creó, que dijo y se hizo, el ridículo que caminó sobre las aguas, y empiezan a hacer eso, y a veces en nombre de la ciencia, a veces en nombre de las grandes personas pensadoras. Entonces, como lo dice la ciencia, lo creen. O como lo dice la Real Academia Española, la RAE, lo creemos. Bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes los regulan a ellos? Es la gran pregunta que hay. ¿Ya? Entonces, una forma es poner en duda la palabra de Dios. La otra forma es se esfuerzan para que los creyentes no vivan en santidad. Y esto es interesante, ¿ya? Para así avergonzar el cristianismo. Les dan oportunidad a los creyentes, lo hacen caer muchas veces en cosas, en escándalos. ¿Para qué? Para avergonzar el cristianismo. ¿Viste? ¿Tienes cuenta, pastor? Hace tanto que habla de santidad y mira con lo que salió. Un escándalo que la otra vez hubo hace poco en Estados Unidos, una gran denominación evangélica, como 40, 50 años, abusando de la gente. Entonces, uno mira eso y se dice,
¿qué está pasando? Bueno, el enemigo está tratando de destruir el cristianismo. Nosotros debemos, en la gracia del Señor y en el poder del Espíritu, ya luchar contra dicha estrategia. Lo tenemos que hacer. Mi responsabilidad como cristiano es ser proactivo con una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa eso? Yo buscar cómo llevar el Evangelio, buscar cómo animar a las personas, buscar cómo entender al que sufre. Yo, proactivo, no reactivo. Esa es la gran diferencia. El reactivo reacciona cuando le colocan la corriente, cuando viene el terremoto, junta para ayudar a la gente. El proactivo no, busca cómo hacerlo. Busca cómo hacerlo. Ahora, el mal cada día se hace más visible y es más tolerable. ¿Ya? El príncipe de este mundo sabe que le queda poco. ¿Ah? Está desplegando toda su artillería con toda la estrategia vida y por haber. Y cada vez, hermano, esto no va a mejorar. Ya si nosotros miramos, sí, quizás vamos a tener tiempo de, a lo mejor un poquito más de holgura, todo, pero vamos a ver que mundialmente las grandes organizaciones de las tinieblas que están en este instante gobernando el mundo, ya van a ir destruyendo, van a ir asesinando a la vida antes de nacer y a los viejitos que ya no sirven, los dos extremos, no, son caros, no les sirve a la sociedad, hay que destruir, y así va a estar contra el cristianismo, lo relativo, todos vamos a ir viviendo la época desde antes de la venida del Señor. A medida que avanzamos en el libro de Esther, vemos la presencia del mal de una forma más patente, más real. Quiero que vayamos al libro de Esther. El libro de Esther está justamente antes del libro de Job, ¿ya? Y Job está antes de los Salmos, para que usted lo ubique. Vamos a ir al libro de Esther y nos vamos a dar cuenta que el mal se hizo presente de una forma visible a través de un personaje llamado Amán. Esther, capítulo 3, versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. Ingrid, por favor. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Ya? Honró a Amán. Ahora, usted dice, bueno, ¿qué tiene esto? Mire, fíjese, este personaje es honrado para el rey Jerjes o Asuero, que es el mismo nombre, pero la gran pregunta es que no sabemos por qué el rey exaltó a Amán y no a Mardoqueo, a otro personaje, que Mardoqueo hizo algo muy interesante. Mire, si vamos al libro de Esther, capítulo 2, versículo 19 al 23, escuche bien. Dice así: Mardoqueo era un judío, una persona clave también ahí, muy fiel, y tenía una pariente que se llamaba Esther, ¿ya? Capítulo 2, verso 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, que era judía, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, ¿ya? Como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo había denunciado una conspiración contra el rey. La gran pregunta es, ¿por qué el rey honró a Amán y no a Mardoqueo? Le había dicho: este hombre me salvó la vida, lo voy a colocar en un puesto clave, y no sabemos por qué. Ahora, hermano, esto recuerda que en la vida no solamente existen momentos de tristeza, sino que también de situaciones injustas. Por ejemplo, otro es promovido en su empresa a pesar de que usted se esfuerza más en sus labores.
ha llegado temprano, está haciendo una buena labor, es honrado. En cambio el otro que es flojo, lo colocan como subgerente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? La vida no siempre es justa, debido a la maldad que existe en el corazón o en el mundo y el corazón depravado del ser humano. ¿Ya? Entonces, también lo estaba viviendo Mardoqueo, este judío, habiendo sido fiel al rey, en vez de ser él honrado, es honrado Amán, un no judío. Recordemos que Jerjes era el rey de Persia, un gran imperio que había ahí. Vamos viendo. Amán fue honrado a tal punto que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. O sea, lo colocó en tal grado, en tal, ¿cómo se llama? Posición, que cuando lo veían había que honrarlo, había que inclinarse ante Amán. Pero, si usted se ubica ahí en Esther, capítulo 3, el versículo 2, la segunda parte del versículo, la última casi 2 frases, dice así: Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo no. ¿Ya? Mardoqueo no se humillaba. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, al ser judío, no se iba a humillar ante un hombre pagano y malvado como Amán. Es una enseñanza muy interesante, ¿eh? Una cosa es obedecer a nuestras autoridades y la otra es subyugarnos a la maldad y al paganismo y al corazón depravado. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Mardoqueo no se humilló. Ahora, yo quiero que coloque mucha atención aquí para entender lo que estamos viendo. Mardoqueo era un descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. En cambio, Amán era un descendiente de Agar, un rey pagano, no cristiano. ¿Ya? Y Agar fue rey de algunos que se llaman amalecitas. Y los amalecitas odiaban a los judíos, entonces venía un trasfondo, un odio, como si hoy día podríamos hablar palestino y judío, un odio que venía históricamente detrás. Y quizás usted lo puede entender un poquito más si escucha esta parte histórica. Miren, la Biblia nos dice que los amalecitas, de donde venía Amán, ¿ya?, eran tan malos que el Señor le dijo a Israel que ellos siempre serían sus enemigos. Éxodo 17, 14 al 16 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rostro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó al Señor en mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Hermano, una de las batallas más famosas que hay entre el pueblo judío y los amalecitas, de dónde venía Amán, ¿ya?, recuerda usted esa batalla donde los hebreos prevalecieron solamente cuando Moisés estaba con los brazos en alto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, esa era una batalla. Josué y Caleb levantaban los brazos, ganaban. Caían los brazos, perdían. Bueno, eso es una de las grandes batallas que tenía. Pero hay otro pasaje que es más interesante, que quizá estaba ahí la raíz de la maldad de este rey Amán, ¿ah?, y es el pasaje que nosotros encontramos en el libro de los jueces. ¿Ya? Los amalecitas les causaron muchos problemas a los hebreos, y en el primer libro de Samuel aparece una historia que puede darnos pie para explicar por qué Amán odiaba tanto a Mardoqueo y a los judíos. Escucha lo siguiente: Saúl recibió la orden divina de exterminar a Amalec, pero Dios le dijo que no tomara nada de sus tesoros, aunque en la guerra era costumbre hacerlo. Mata a todos los amalecitas y no tomen nada. Pero el rey de Israel debía destruir tanto a las personas como a los animales. Pero este rey, Saúl, decidió hacer lo que creía conveniente y preservó a las ovejas y las vacas más gordas con la excusa de que los sacrificaría delante del Señor.
¿Se acuerdan de eso? Cuando llegó el profeta, le dice Saúl, ¿mataste a todos los amalecitas? Sí, lo hice. ¿Y cómo escuchó válido por ahí? Y eso, bueno, es que dejé la ovejita más gordita y todo para sacrificar, Señor. Mentira. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Saúl no solamente no cumplió esa parte de la orden, sino que en lugar de matar al rey Agag, el rey de los amalecitas, lo dejó vivo, lo tenía prisionero. ¿Ya? Lo llevó cautivo. Sin embargo, el profeta Samuel lo confrontó por no seguir las instrucciones y después, ¿qué hizo? Cortó a Agag en pedazos. ¿Ya? Ahora, esto sin duda estaba en la mente de Amán como descendiente de Agag. Aquí está, este Mardoqueo es descendiente de aquellos que descuartizaron a mi rey Agag. Entonces había odio, no sé si capta un poquito más. Es casi seguro que Amán conocía lo que había pasado con su antecesor, de manera que su resentimiento por los hebreos era algo que había estado en su corazón por años. Ahora se encontraba en un puesto de autoridad y podía. Ahora es mi oportunidad, voy a destruir a estos judíos. Voy a destruir a estos judíos. Entonces, la actitud de Mardoqueo de no arrodillarse fue como una chispa que encendió el desprecio. Mire, este judío que viene a mí, no sé, el único paso y no se arrodilla, no me rinde honores, ¿ya? Teniendo yo esta posición tan grande, y decidió conseguir un decreto de exterminar a todos los judíos. Hermano, esta historia nos enseña cómo la maldad opera en el interior de alguien y cómo va creciendo hasta que se manifiesta de la manera más horrible, ¿ya? Y esto es lo que nosotros a veces vemos en filosofías que hay, en pensamientos, en posiciones políticas, todo de todo, porque van generación tras generación resentimientos, acordándose de lo que pasó hace 60, 70, 80 años, y ahí está el resentimiento y el odio recíproco de asesinar a este y este asesinó al otro, y de la venganza. ¿Por qué? Porque así es la maldad en el corazón del ser humano, así es el corazón sin Dios. Pero esto nos puede hacer preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿cómo es posible que los malvados progresen y que muchos justos no lo hagan? ¿Por qué fue honrado Amán y no Mardoqueo? ¿Por qué ese degenerado, ese sinvergüenza, ese tiene más que yo, es honrado más que yo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo explicar que le salgan bien las cosas a quienes proceden con maldad? ¿Por qué le va bien a los malos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Oye, este sinvergüenza, depravado, ladrón, y le da tan bien. Bueno, es bueno hacer esas preguntas, las vamos a ir respondiendo. Ahora, sin duda el aparente bienestar de lo impío no es hacernos esas preguntas. Pero es interesante que esta misma reflexión, no sé si se la ha hecho alguna vez a usted, pero ¿por qué? Parece que conviene ser malo, anticristiano, adúltero, sinvergüenza, explotador, y me da mejor que siendo cristiano. Bueno, una reflexión se la hizo Jeremías. Si usted lo puede buscar, lo voy a leer en otra versión. Jeremías 12, del 1 al 3, decía así: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asunto de justicia voy a discutir contigo, le decía Jeremías. Pregunta, ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan frutos, o sea, les va bien. Cerca, pero miren lo que decía Jeremías, cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. O sea, pueden ser muy religiosos, pero no están su corazón entregado a él. Pero tú me conoces, oh Señor. Tú me ves, decía Jeremías, y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Y ya Jeremías dice, arrástralo como oveja para el matadero y sepáralo para el día de la matanza. Señor, tú sabes, tú conoces el destino. Hermano, en este mundo no existe la justicia y nunca existirá, por lo menos en todo el sentido de la palabra. Siempre va a haber cosas, la justicia va a estar corrompida,
Usted lo ve ahora mismo. ¿Ya? Pillan a una persona infragante en un delito y lo sueltan. ¿Ya? Lo sueltan porque le creen que va con un bidón de 20 litros de parafina para hacer un asado. Le creen, pues. Bueno, no sabrá encender el fuego. Lo dejan libre. Porque así es el corazón del ser humano, así es la justicia. Es injusta. Los malvados muchas veces se salen con la suya. ¿Y sabe qué? Dios es quien permite que ocurra eso. Hay un propósito. ¿Ya? Yo quiero que busquen Isaías 45, del 5 al 7. Son preguntas que un poco difíciles que hay ahí, o meditación que tenemos que tener claro. Dios permite que ocurra esto. Hay un propósito. Entonces Dios es cruel. No. Pero lo que pasa es que a veces nosotros no miramos la perspectiva de la vida como deberíamos mirarla. Dice Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, hay un propósito de Dios en todo esto. Sin embargo, llegará el día en que los malvados serán juzgados y destruidos por el Señor. Eso está seguro. En medio de la prosperidad de ellos, como está ocurriendo con Amán, Dios no abandona a su pueblo. Incluso cuando suframos injusticia por hacer el bien, el Señor estará con nosotros. Eso lo tenemos que tener seguro. Y aquí hay una frase que usted debería no olvidarla. Como creyentes podemos ser perseguidos, pero nunca destruidos. Dios nos cuida aún en medio de las mayores dificultades. Podemos ser destruidos. En este instante hay mucha persecución en muchos lugares. Nosotros realmente acá en nuestro país estamos todavía en la gloria. ¿Ya? Bueno, los cristianos que quieren llegar a una vida con una cosmovisión bíblica, obviamente ya sienten el peso de la persecución, ¿ya? En cuanto a valores, en cuanto a muchas cosas. El creyente que es laico no se hace problema, no le da cuidado a lo que está pasando. Pero como creyente podemos ser perseguidos, pero nunca destruidos, ¿ya? Amán desplegó todo su odio, todo su rencor, toda su venganza, no solo contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío. Actualmente no existe alguien como Amán conspirando para hacer un holocausto con todos los cristianos, no se conoce. Así que haya un Amán, que una ley mundial, no se conoce, pero sí hay Amanes que legislan, hay Amanes que deciden, hay Amanes que imponen, que gobiernan contra la fe cristiana, contra la cosmovisión bíblica. Eso sobra. Tenemos senadores, diputados, tenemos un congreso de Amanes que están haciendo leyes a su gusto y gana, tratando de destruir la cosmovisión bíblica, y que lamentablemente algunos que se dicen ser cristianos no marcan la diferencia. Usted dirá, pero ¿qué diferencia hace el pastor si hay 30 en contra y uno, o sea, sí, y uno a favor, pero estamos, marca la diferencia. Entonces, uno mira que hay Amanes, o sea, realmente tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad frente a Dios y ante estos Amanes? Ante el mundo y su filosofía. ¿Cómo reaccionar? Y aquí estamos viendo que Dios soberano, en el caso de Esther, permitió lo que estaba pasando con Amán. Si usted leyó el libro Esther, usted sabe cuál es el final, qué es lo que pasó, pero por lo que tuvieron que pasar también. Pero ¿cuál es mi actitud frente a todo esto? Frente a estas leyes que están pasando, frente a estos pseudo políticos, porque no son ni políticos, son pseudo, ya vendido a un sistema, ¿ya? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ser proactivo, o sea, yo idear cosas, ¿ya? Tengo que ser reactivo, o sea, cuando hacen algo yo reacciono, si no, no, o a lo mejor pasivo, no, a lo mejor no me meto hasta estarse metiendo. No hay que meterse en política. La mentira más grande del diablo es decir que el creyente no debe estar involucrado en política, porque cuando usted dice, subió el pan,
¿ya? Y subieron las cosas, está haciendo política, hermano, está haciendo política, ¿ya? Tiene que ser empoderado, somos un grupo que estamos disminuidos, así que vamos a ir a protestar con un cartel grande, respeten la iglesia evangélica, respeten a los evangélicos, o tengo que ser anarquista, destruir, voy a ir a quemar la municipalidad, voy a ir a hacer destrucción, a quemarle el auto al pueblo. Eso, ¿cómo tengo que reaccionar yo frente a todo esto? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Como creyente podemos ser perseguidos, pero nunca destruidos. Dios nos cuida, aún en medio de las mayores dificultades. Entonces, ¿cuál es mi deber? Bueno, el deber principalmente es estar preparado para defender la fe que nos ha sido entregada una vez y para siempre. Siempre los planes del enemigo destruir, yo tengo que estar preparado para defender la fe. Y eso tiene muchas formas, en discurso, en actitudes, ¿ya? En abstenerme de hacer ciertas cosas, marcar, y esta preparación y esta defensa no es, hermano, parar frente al Congreso con un terno en la mano para decirle a un transexual que tiene hombre. No, eso es show. Discúlpeme, pero es show. Esto empieza, por ejemplo, en nuestra familia, donde yo marco la diferencia. ¿Ya? La marco diferencia por la fe que yo tengo, por la convicción que yo tengo. Judas 3 dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Pero, hermano, también debo defender el legado de los apóstoles, esa fe que está, defenderla. No es quedarme callado cuando la fe es atacada, es con sabiduría, con firmeza y con un testimonio, ¿ya? Defender ese legado apostólico. Tengo que también defender al pueblo de Dios y la fe bíblica del ataque sistemático y feroz que se presenta. No estoy de acuerdo con esa ley. No, señor senador, señor diputado o señor presidente, quien sea, hermano, con el respeto que se merece. No, yo no acepto eso porque va contra lo que la palabra de Dios dice. Mi deber, uno dice, pero ¿qué más puedo hacer? Mi deber, frente a todo esto que está sucediendo, frente al aumento de la maldad, puedo resumirlo en 2 palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Estar preparado. ¿Estar preparado? ¿Ya? Y hoy día tenemos cómo estar preparados. Hay que estar preparados. Porque en el momento que menos yo me imagine, voy a tener que presentar defensa de la fe. ¿Ya? En el momento que menos yo me lo imagine. Pero hay, hermano, un aspecto que es un verdadero cáncer con metástasis que está sucediendo hoy en día. Junto con todo este ataque que hay hacia la ética cristiana, hacia la palabra de Dios, hacia el cristianismo, hacia todo lo que es llamado Dios, nos encontramos con el libertinaje moral, que aumenta en forma alarmante en nuestros días. Las famosas pensamientos que hoy día hay, que justifican la depravación, y no solamente eso, hermano. Me gustó lo que decía un autor y yo se lo coloco acá, dice así: el mundo no solo nos insta a seguir las inclinaciones de la carne, que no nos lleva a eso, sino que las leyes que se aprueban en la actualidad buscan que las cosas que eran vistas como malas aún por los inconversos, hoy día sean un derecho o una elección personal. Se dan cuenta que antes lo que era malo, lo que era depravado, lo que ahora es un derecho, una elección, un estilo de vida que hay que respetar, ¿ya? Lo que antes era considerado una aberración sexual, hoy es solamente una opción de vida. Y eso es un cáncer, hermano, se está destruyendo. Lamentablemente muchas iglesias lo están aceptando, ¿ya? Y usted dirá, bueno, yo no aceptarse una persona. No, si la persona puede llegar, lo que le tengo que decir es que la cosmovisión bíblica es diferente a lo que él ha escogido. Debemos saber que la aprobación de estas nuevas leyes busca desterrar a Dios y a la ética cristiana de nuestra sociedad. Eso es lo que buscan. Y colocan personajes famosos. Hoy día que está tan convulsionado, no sé quién está convulsionado, algunos están muy preocupados por los artistas que van a estar en el Festival de Viña, los humoristas, y cambiaron esto. Oiga, como si eso cambiara la parte
económica, moral, hermano, va a ser uno de los más horribles que existe. Siempre ha sido un desfile de la vanagloria, de las últimas tendencias de trabajo y todo eso, y este año va a ser peor, pero algunos están preocupados, muy preocupados, ¿ya? Y por eso todos leen que si va a ir a la cena de gala o no, si la va a dirigir o no la va a dirigir, si era verdad lo de los relojes o no, y así empieza todo. Hermano, uno lo puede escuchar, pero lo que tiene que estar sobre eso es qué mensaje comunica. ¿Cuántas parejas de aberración sexual van a lucirse en esa noche de gala? Y usted va a estar aplaudiendo, espero que no, ¿ya? Hermano, Amán no está presente en estos tiempos, no, eso es verdad. Pero la maldad continúa creciendo, ¿ya? La maldad continúa creciendo. Y tenemos que saber, ¿ya?, que el mal continúa su marcha en el mundo y los enemigos de Dios siguen buscando destruir a los creyentes, siempre. Ellos atacan la verdad y la ética bíblica. Eso hace. Pero el Señor guarda lo suyo y controla soberanamente todo lo que ocurre. Eso tenemos que estar más que seguros. Y entre más cerca el retorno de Cristo, el mal va a aumentar. Por lo tanto, si yo me hago llamar salvo, un hijo de Dios, un escogido, un evangélico, tengo la seguridad de salvación, bueno, ¿qué debo hacer? Las dos palabras que dijimos hace un ratito atrás. Estar preparado. ¿Ya? Y vamos a seguir durante el mes de febrero mirando el libro de Esther y nos vamos a dar cuenta cómo Dios obró y cómo Dios obra hoy en día también. Y cómo Dios te puede ocupar a ti y me puede ocupar a mí dentro del plan soberano que Él tiene para nuestra nación, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Padre, gracias te damos por la misericordia que tú nos entregas. Gracias por el cuidado. Señor, a pesar de los amanes, Señor, tú nos conservas, nos preservas, nos cuidas. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer un oasis en medio del desierto. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.